Sometimes we idolize politicians like they're going to save us. They're going to save our... Bienvenidos con ustedes nuevamente, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero continuar un momento sobre las respuestas, las críticas que está recibiendo el pastor John Piper luego de publicar una opinión personal, una perspectiva personal de John Piper sobre las elecciones que se llevaron a cabo recientemente en los Estados Unidos, y sabemos que ha ganado Donald Trump. Entonces John Piper no es la primera vez que John Piper no apoya a Donald Trump. En su momento lo ha criticado en el pasado. Esto sucedió en el pasado en el sitio web de John Piper, Deseando a Dios. Entonces quiero compartir con ustedes nuevamente este clip, atención, y luego voy a hacer comentario y luego voy a hablar un momento de varias críticas de esta publicación de John Piper, donde muchos criticaron a John Piper, no están de acuerdo con él, algunos sí están de acuerdo, pero muchos no están de acuerdo con esto que ha publicado John Piper. Y lo que más me llama la atención es que muchas de las críticas a John Piper no tienen respaldo bíblico, no citan la escritura. Si decimos que somos cristianos, nosotros siempre debemos sustentar lo que decimos con la palabra de Dios. Si no tiene capítulo ni versículo cuando se trata de política, ojo con eso. Si nos vamos a meter en política, si vamos a criticar por política a otros cristianos porque no nos gusta lo que dice o lo que apoya o no, debemos citar la palabra de Dios, fundamentar con la Biblia lo que vamos a decir. Si no, es una opinión más, perfecto, es una opinión más, pero del mundo, no como cristianos. Entonces, si vamos a hablar como cristianos, si vamos a responder como cristiano, hay que probar con la palabra de Dios. Ya dijimos, sabemos que en la escritura, en la Biblia, no hay nada sobre cómo debemos votar. No hay nada sobre eso. Entonces vamos a ver también en este video, voy a estar probando, dejando claro cuál es el propósito del gobierno en el mundo. ¿Por qué existe el gobierno en el mundo? ¿Por qué? Nadie ha hablado sobre eso. Entonces, muchos han caído, parece, en la idolatría sobre algunos candidatos políticos o presidentes. Hablo en general, no solamente hablo sobre Donald Trump, hablo en general. Cualquier candidato, cualquier presidente. Entonces vamos a escuchar, voy a ir a la pantalla 2 y comencemos. Aquí tenemos nuevamente al pastor Hamilton. Atención, porque ya compartí algo muy importante del pastor Hamilton. Esto es en Grace Community Church. Esta es una conferencia hombres de palabra, hombres de la verdad, de la palabra de Dios. Entonces esto sucedió un poquito antes de las elecciones. Sucedió esto, fue una sesión de preguntas y respuestas específicamente sobre las elecciones. Entonces comencemos. And what's going on in our culture can be stopped more quickly and more effectively by you and I, if you will, than whoever's in the White House and whoever wins the next election. And it's incumbent on us to approach politics, if you will, with that perspective also. Dice Hamilton que nos corresponde a nosotros abordar
la política también desde esta perspectiva, de que nosotros como cristianos podemos hacer mucho más, porque nosotros los cristianos tenemos el privilegio de que somos llamados hijos de Dios porque tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y tenemos el poder de la oración, tenemos el poder de la palabra de Dios, tenemos el entendimiento de que Dios es soberano y gobierna sobre el mundo entero. Dios como soberano está en control absoluto sobre el mundo entero. Dios ha determinado, ha establecido lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Dios ha establecido todo en su palabra. Así que desde esta perspectiva que habla Hamilton, debemos entender eso. Agregar a esto que dice Hamilton, me viene a la mente la oración, el poder de la oración de los cristianos, como la iglesia de Cristo todavía en este mundo, porque la iglesia de Cristo todavía está en el mundo. Una vez que la iglesia desaparezca de este mundo, ahí se va a desatar los juicios apocalípticos que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis. Entonces, dice Hamilton claramente que nosotros, como cristianos, podemos hacer mucho más de alguien que esté en la Casa Blanca o de quien gane en las elecciones. Aquí lo dice claramente Hamilton. Can be stopped more quickly and more effectively by you and I, if you will, than whoever's in the White House and whoever wins the next election. And it's incumbent on us to approach politics, if you will. Amén. Atención ahora. So I think to summarize what you're saying is that don't pat yourself on the back and think that you've saved the country just by going out and voting. Certainly do that, but there are much more important responsibilities that you have for the Lord that are going to affect change than checking some boxes on a ballot, as important as that is. So, and even expecting those politicians. Sometimes we idolize politicians like they're going to save us. They're going to save our culture. They can't. It starts with the hearts of men. Tremenda verdad. Esto es lo que nosotros necesitamos para madurar en el ámbito de la política como cristianos. Importante, impactante esto. No te des palmaditas en la espalda pensando que has salvado al país. Simplemente saliendo a votar, claro, hay que hacerlo, hay que ser responsable en ese sentido, hay que salir a votar. Yo creo que siempre tiene que haber una opción a la hora de votar, más que otro candidato. Entonces, pero yo creo que el voto en blanco quizás pueda suceder dependiendo de los candidatos, pueda ser una buena opción, pero yo creo que responsablemente podemos votar siempre a una mejor opción entre candidatos que sean candidatos para la presidencia. Entonces, dice el pastor que saliendo, claro que debe votar. Pero ahí está, hay responsabilidades mucho más importantes que tienes ante el Señor. Much more important responsibilities that you have for the Lord that are going to affect change. Y que realmente van a traer cambio. Fíjese lo que dice después Hamilton. El verdadero cambio sucede en el corazón de los hombres. Ahí, eso es lo más importante. Pensando en la eternidad, al final lo más importante es la salvación en Cristo Jesús. Eso es, no un presidente de X país. Then checking some boxes on a ballot. Marcar, votar es importante, pero hay mucho más en juego. As important as that is, so. And even expecting those politicians. Sometimes we idolize politicians like they're going to save us. Impactante esto que dice Hamilton, y esto está pasando ahora con muchos cristianos, incluso algunos que dicen ser pastores. A veces se idolatra a los políticos como si ellos fueran a salvar.
como si ellos fueran salvadores. Ojo con esto, porque en esta batalla cultural que hay en el mundo de ciertos personajes que están batallando contra el sistema de no sé qué cosa, que están en esta guerra de batalla cultural, pero el error es caer y pensar que los políticos o que un presidente va a salvar una nación o el mundo. Ojo con estos personajes que tienen buenas intenciones, pero no entienden la escritura, no entienden la palabra de Dios, o la respetan ahí en cierto sentido, hasta cierto punto, ok, pero ellos no entienden, ellos no predican la palabra de Dios. Están en esa guerra de la batalla cultural, como las piedras hablarán proféticamente, pero ellos están en ese error de creer de poner la fe en un presidente, en un hombre, como si fuera que algún presidente de algún país va a salvar esa nación. No, hay que entender que todo va a ir de mal en peor. Está profetizado en la escritura. Ningún presidente, sea la intención más buena que tenga para su nación, no va a salvar su nación. Va a restringir nomás, quizás el mal, como dice la palabra de Dios. Ahora vamos a leer la escritura. They're going to save our culture. They can't. It starts with the hearts of men. El cambio comienza en los corazones de los hombres. Aquí está la verdad. Entonces, me ha llamado la atención las muchas críticas que recibió John Piper en contra de lo que dijo John Piper, pero muchas de las críticas no tienen capítulo ni versículo. No tienen capítulo ni versículo. Son muchas las respuestas críticas hacia John Piper que no han fundamentado con la palabra de Dios. Entonces, nosotros sabemos perfectamente lo que Kamala, por ejemplo, promovía en sus campañas, cosas en contra de la escritura, y también conocemos lo que promueve Donald Trump, que ha ganado y que está en muchas cosas está a favor de lo que nosotros encontramos en las escrituras. Pero eso no significa que ahora Donald Trump va a salvar su nación. No, de ninguna manera. O va a salvar el mundo como potencia mundial. No, porque nosotros vemos en las escrituras que todo se va a terminar en cualquier momento. Una vez que Cristo venga por su iglesia, listo, comienza el caos absoluto en el mundo entero. Es importante recordar que ningún político o presidente tiene el poder de salvar a la humanidad, porque la escritura nos revela que la humanidad tiene un destino ya establecido. En 2 de Pedro 3:7 se nos advierte sobre el fin de todas las cosas y el juicio final que vendrá en el tiempo determinado por Dios, no por un político. Esto nos ayuda a ver que el propósito de los gobiernos, ¿cuál es? No es salvar. El propósito de los gobiernos en el mundo no es salvar. ¿Cuál es el propósito? Restringir el mal de forma temporal, y eso lo vemos claramente en Romanos capítulo 13. Todos se han olvidado de repente de la palabra de Dios. Romanos 13, ahí está establecido la verdad de Dios, de cuál es el propósito de un gobierno, de los gobiernos en el mundo. Romanos 13 nos enseña que las autoridades han sido puestas por Dios precisamente para castigar a los malvados y proteger a quienes hacen el bien. La función de restringir el mal es solamente temporal, ya que Jesús mismo declaró que el mundo irá de mal en peor. Mateo 24:12. Sin embargo, atención, vemos que muchos gobiernos actuales se desvían de este propósito de Romanos 13.
En lugar de proteger a los que hacen el bien y castigar a los malvados, a veces ocurre lo contrario. Hay gobiernos, presidentes que castigan a los justos y protegen a los que practican el mal. Hoy muchas naciones en el mundo están así. No están cumpliendo con lo que Dios ha establecido en Romanos capítulo 13. Pero esto también es profético, porque se cumple lo que profetizó Isaías 5:20, donde se describe una época en la que el mal sería llamado bien y el bien mal. Al final, lo que realmente importa no es la intervención de un gobierno o líder humano, sino que cada persona reciba la gracia de Dios y alcance la salvación en Cristo Jesús antes de que sea demasiado tarde. Solo en Cristo hay verdadera esperanza y salvación, y este es el mensaje que debería guiarnos en medio de cualquier situación política o social. No nos olvidemos de la Escritura, no nos olvidemos del propósito por el cual Dios ha establecido los gobiernos, los presidentes en el mundo, en diferentes naciones, porque ahora, de repente, en el ámbito político, muchos cristianos hablan y no fundamentan nada con las Escrituras. Se han olvidado de la Biblia. Si van a criticar o no están de acuerdo con ciertos cristianos en el ámbito político, bueno, citen la Escritura, fundamenten con la Escritura, porque ahora con un nuevo presidente en los Estados Unidos solamente va a haber restricción del mal y es momentáneo. Recuerde que son solamente 4 años. ¿Y qué va a pasar después? Entonces, no poner la fe en un ser humano que no es un salvador, que no va a salvar el mundo, no va a salvar. El único y suficiente salvador es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo, que está a la diestra de Dios Padre, y su palabra se tiene que cumplir. Una vez que la iglesia desaparezca de este mundo, va a comenzar. Ahí ya no hay menos que menos, va a haber salvadores entre comillas, que muchos del mundo que no son cristianos están depositando su fe, su esperanza en un simple mortal, que la gran mayoría no son salvos en Cristo Jesús. Así que no olvidemos esto, que es muy importante. Comente debajo de este video, comparta este video, dele me gusta, suscríbase a este canal. Saludos y bendiciones.